Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a entender, a comprender la palabra que tiene para nosotros en esta noche y nos dé el poder también para vivirla, para aplicarla a nuestra vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tenemos un momento maravilloso, precioso. No hay como invertir nuestro tiempo en buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, Señor. Mira las cosas de arriba, dice tu palabra. Poner nuestro corazón, Señor, disponernos en esta noche. Queremos pedirte que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos llenes de ese poder de lo alto, de esa sabiduría de lo alto, iluminando, Señor, con el conocimiento, con la sabiduría, nuestras vidas, para que nos ayudes a conducirnos como es digno del Señor, llevando fruto siempre en toda buena obra y haciendo tu voluntad. Padre, bendice este pueblo que está delante de ti, los que están en sus hogares y nos siguen a través de las redes, escuchando tu palabra. Sean bendecidos todos aquellos que escuchen tu palabra en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, pueden sentarse. Seguimos en la Cristología, en el estudio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, conociendo cada día a nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo la humanidad, la persona de nuestro Señor. Y en esta noche quiero compartir acerca de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, acerca de mirar y observar la palabra de Dios y verlo como el Maestro, como Maestro. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo revelan que Él era Maestro, que poseía conocimiento, sabiduría y mis amados hermanos, que estaba elevada su sabiduría y su conocimiento por encima de cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, y manifestaba sabiduría, dominio en la comunicación, y usó muchos métodos o diversidades en cuanto a la comunicación, que lo veremos al final. El Señor lo vemos como Maestro, llama a todos sus discípulos, los entrena, los capacita y luego los envía a predicar el Evangelio. Y vemos esta labor exitosa de nuestro Señor Jesucristo al equipar y al preparar esos hermanos que Él llamó para que luego llenaran la tierra del glorioso mensaje del Evangelio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo debemos de verlo también como el Dios encarnado, que es un Maestro. Él es nuestro Maestro, quien nos enseña, quien nos guía por el Espíritu de Dios a toda verdad. Él es el que nos muestra y nos revela las cosas que ojo no oyó ni oído yo, las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, fueron las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa revelación, esa manifestación fue a través de su Hijo Jesucristo como Maestro, para enseñar, para instruir y para edificar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que entrenó a unos humildes pecadores de Galilea que posteriormente escribieron el Santo Evangelio de San Mateo. Mateo, Juan fueron pescadores y escribieron Mateo, escribieron Juan, y también Primera de Juan. Pedro escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Juan Apocalipsis. Entonces, todo esto que nos está registrado en la palabra demuestra el éxito glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de la deidad, de la segunda persona de la Trinidad, manifestando y enseñando e instruyendo a su pueblo como Maestro. Entonces, Jesucristo como Maestro es experto. Exponencialmente vemos la obra en los discípulos y cómo ellos se encargaron. Ahora, la obra de los discípulos no ha terminado.
Ellos partieron, pero su obra sigue, ¿cierto? Tenemos nosotros que la Escritura. Nos dejaron la Escritura. Por ejemplo, Pedro dice en Primera de Pedro, si no estoy mal, gloria a Dios, esperamos un segundo. Vamos a mirar. Pedro dice en su epístola que él estaba pronto a partir, pero él no dejaría de recordarnos estas cosas. Y él se preocupó por escribir, por anunciar, para que tuviéramos memoria de ellos. Dame un segundo. Gloria al Señor, orar por Dios. Sí, creo que es el Segunda de Pedro, si no. Es Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos. Versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces encontramos el apóstol San Pedro con la preocupación. El Señor ya le ha revelado que pronto debe partir y él tiene la preocupación de poder escribir, y nos deja esta enseñanza maravillosa en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, como lo ha hecho Mateo, como lo ha hecho Juan. Mis amados hermanos, entonces vemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo como Maestro es trascendental hasta el día de hoy. Ellos escribieron y nosotros nos beneficiamos de los evangelios. De muchas maneras Dios lo ha usado, los usó, en aquel tiempo, y los sigue usando ahora, aunque ya partieron, nos dejaron la palabra, sus cartas, sus escritos, sus mensajes que escucharon del Señor. Y Pedro lo dice entonces: mi anhelo, mi deseo es que antes de mi partida ustedes puedan tener memoria de todas estas cosas. Y ahí es donde vemos cómo es el éxito de nuestro Señor Jesucristo como Maestro, que ha trascendido esta obra gloriosa de nuestro Señor. Tenía que ser la obra de Dios. Mira, vamos a ir a San Mateo capítulo 23, versículo 8. San Mateo 23, 8. Y lo tenemos allí como Maestro. Cristo es nuestro Maestro, y un Maestro quien enseña. Ahora, Cristo no solamente nos ha enseñado a través de las palabras, a través de lo que ha salido de su boca, sino que Él nos enseña a través de su propia vida, de su propia conducta, de cómo se conduce Él, mis amados hermanos. La Escritura nos dice aquí el verso 8: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y
y todos vosotros sois hermanos. Ellos, los rabinos, se consideraban maestros de la Torá, maestros de la ley. Pero el Señor les dice, ustedes no quieren que lo llamen así, porque uno es vuestro maestro en Cristo y todos vosotros sois hermanos. Entonces encontramos la segunda persona de la Trinidad como el maestro, como aquel que venía a enseñar, a revelar, a mostrar y a traernos toda luz para que pudiésemos comprender esa voluntad gloriosa, santa y perfecta de Dios nuestro Padre. Este maestro es el que nos enseña hoy también por su palabra y por el Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice que si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche. Está aquí en Santiago. Vamos un momento a Santiago, porque Él nos enseña, Él nos guía, Él es nuestro maestro. Gloria a Dios. Dice en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Nada. Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento por su Hijo Jesucristo. Si nosotros miramos también, vamos a ir a los Salmos. Donde nos dice, te haré entender y te enseñaré. Y vamos a buscarlo. Amén. Gloria a Dios. 32:8. Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La Escritura nos está diciendo que el Señor vendría, Dios nos enseñaría a través de la deidad, a través de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hará entender, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando viene el Señor a la tierra, nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo nos está revelando y nos está enseñando, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Él es el maestro, por eso dice, ustedes no, ninguno de ustedes debe llamarse maestro, porque solo uno hay maestro, uno es vuestro maestro, Él, Cristo. Le está diciendo que Él es aquel que nos puede enseñar, que nos puede iluminar, que nos puede guiar, que Él es el que trae la revelación perfecta de la voluntad de Dios. El que estuvo cara a cara con el Padre, el Logos, el que es el principio de la creación, el que hizo todas las cosas por Él y para Él fueron hechas por su palabra, porque Él es el Verbo, porque Él es el Logos, es esa palabra gloriosa de vida y de poder. Entonces los evangelios nos revelan estos detalles de la humanidad de Cristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Maestro, Él es el Cristo, Él es el Maestro, el enviado de Dios. Él es el Dios que revelaría su verdad y quitaría las sombras. La Escritura dice que Cristo reflejaba que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sacrificios y muchas otras cosas, era sombra de lo que había de venir. Pero cuando viene Cristo ya no hay una sombra, sino hay una revelación perfecta de la sabiduría de Dios para con nosotros. Cristo es nuestro Maestro, mis amados hermanos. Así que todos nosotros debemos pedir al Señor que nos enseñe, que nos ilumine, que nos haga entender y comprender por el Espíritu de Dios. Dice que nos enviaría el Espíritu Santo, que nos guiaría
a toda verdad. Pero el maestro, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos hace entender, te haré entender y te enseñaré. Él es el que nos hace entender, y dice la palabra además, y te enseñaré el camino en que debes andar. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo perdido. Nosotros estábamos perdidos. Jesucristo nos alcanzó con su gracia. Y Él es el Maestro que nos enseña, nos instruye, nos guía y nos dirige cada día en este camino de santidad, de perfección, de vida eterna. San Juan capítulo 13, versículo 18. Jesucristo escogió como maestro, escogió a todos sus discípulos, entre ellos también escogió al mismo que le entregaría, mis amados hermanos, al traidor. Escucha bien, cuando miramos a Jesucristo como maestro, Jesucristo está escogiendo a sus discípulos, está llamando a sus discípulos, pero también Jesucristo llamó a aquel que era traidor, aquel que lo entregaría, aquel que lo vendería por unas piezas de plata. Y dice el 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es el que elegido. No estaba hablando de todos los discípulos, él sabía a quién había elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su tal cañar. Estaba hablando de Judas. Entonces él nos está diciendo, yo los he elegido. Este maestro es el que guía toda verdad, que nos hace entender, y también el que escoge a sus discípulos. Escogió tantos aquellos que obedecerían, como escogió también aquel que desobedecería al Señor, aquel que sería su adversario, su antagonista, aquel que era el enemigo. Mis amados hermanos, disfrazado como de un hombre bueno, como un apóstol del Señor Jesucristo. Y esto nos revela que este maestro tiene conocimiento de todas las cosas, que Jesucristo como maestro lo conoce que todo, lo sabe todo. Por eso muchos hombres llaman a Jesucristo, no, Jesucristo es solamente un hombre. No, Él es la segunda persona en la Trinidad, Él es deidad, Él es Dios, porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Como maestro nos está revelando, nos está enseñando, nos está instruyendo en todas las cosas. Que cuando estaba en su cuerpo encarnado hubo restricción, Él restringió muchos atributos. Yo ya les compartí que cuando el Señor dijo que nadie sabía el día ni la hora de su venida, sino solo nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Jesucristo estaba restringiendo los atributos de deidad, y como humano, como hombre, en su naturaleza divina, podía decir, esto solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. Bien. El capítulo 21 de San Mateo. Ahora, este maestro no estaba limitado a un lugar. Como maestro no estaba limitado a ningún lugar. Vamos a mirar San Mateo 21. Versículo 12. Dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y las camisas y sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo está enseñando en el templo. El versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Miremos a Jesucristo, que Él como maestro no estaba limitado a un lugar, está enseñando en el templo. Miremoslo ahora en la sinagoga, Marcos capítulo 1, verso 21.
Marcos 1:21. Dice, y entraron en Capernaum. En Capernaum había una sinagoga y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, ¿qué? Enseñaba. Jesucristo enseñaba. Enseñó en el templo, enseñó en la sinagoga. Podemos mirar también, amados hermanos, San Mateo 5:1. San Mateo 5:1. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces encontramos al Señor Jesucristo. No está limitado, el Maestro no está limitado a un lugar, a un aula, sino que Él puede estar predicando en todos los lugares. Demuestra, amados hermanos, que Él es el único, como dijo, uno es vuestro Maestro. ¿Quién? El Cristo. Y está diciendo, y se sentó en el monte. Ahora lo vemos en el monte, predicando, enseñando allí las bienaventuranzas. También, no solamente enseñó en un monte, también en una barca. San Lucas capítulo 1, capítulo 5 de San Lucas. Dice en el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío acolcaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces encontramos que este maestro tiene muchas diversidad de hablas, muchos lugares, no está restringido, no está limitado a ningún lugar, mis amados. Él predica dentro de muchos ambientes. Miremos también en San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo, y se extendía la fama de él por toda Judea y por la región de alrededor. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesucristo aprovecha toda clase de ambiente, toda clase de circunstancia para enseñarnos que Él es Dios, para enseñarnos que Él es el Salvador. Aquí anuncia la palabra, pero también hace un milagro. Jesucristo está en una escena, está en un lugar donde hay luto, donde hay dolor, donde hay tristeza, y nos muestra que Él es el Salvador, que Él es el que resucita, el que se da vida a los muertos, amados hermanos, y que Él es aquel que nos enseña y nos guía y nos ilumina el camino correcto para adorar al Padre, para servirle al Padre y para andar por el camino de la salvación y de la vida eterna. Mira, Jesucristo predicó también junto a un pozo. Ustedes recuerdan, vamos a ir a San Juan capítulo 4.
Dice el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gloria al Señor. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el Maestro de Israel, el Maestro de todos los maestros. Es el Maestro al cual debemos sujetarnos. Y lo que hace esta palabra aquí en la cristología de nuestro Señor, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es mostrar la persona de nuestro Señor Jesucristo como el Maestro, como aquel que Dios había prometido que enseñaría a su pueblo, que guiaría a su pueblo, que estaría con él, le enseñaría y le haría entender el camino que debía escoger. El Evangelio, mi amado hermano, en el Evangelio está el camino por el cual Él nos señaló para entrar al reino de los cielos. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no caminamos por este camino que Él nos ha señalado, simple y llanamente lo que estamos haciendo nosotros es rechazando a este Maestro, ¿cierto? Ignorando el Maestro, apartándonos de este Maestro, cerrando nuestro oído y nuestro corazón a este Maestro. Y Dios nos está revelando y enseñando que ese Maestro es Dios, que ese Maestro es la deidad y es la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo nos dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír, porque Él es el que nos enseñará y nos hará entender, te hará entender y te enseñaré el camino que debes andar. Él es la luz que nos ilumina el camino. Él es el camino por el cual nosotros debemos caminar, transitar hasta llegar a la santa ciudad. Dios ha establecido a su Hijo Jesucristo como el Maestro de todos los maestros, como aquel que nos enseña la perfecta voluntad de Dios, porque Él estaba con el Padre desde el principio. Lo que Él viene a hablarnos y a decirnos, Él nos dice: yo no vengo a hacer mi voluntad. Las palabras que yo os he hablado no son mis palabras, son las del Padre me dio para que les comunicara. Este es el Maestro establecido por Dios para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para enseñarnos el camino que debemos seguir. Rechazar la enseñanza de este Maestro es rechazar, mis amados hermanos, el no tener en cuenta y no pensar en nuestra eternidad. Si alguno de nosotros quiere ser entendido, debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que Él nos haga entender y nos señale y nos guíe cada día en este camino. Entonces encontramos a Jesucristo. El Maestro está enseñando en el templo, está enseñando en la sinagoga, mis amados hermanos, está en un monte enseñando, está en la barca enseñando, está también en una boda enseñando, está en un funeral enseñando, está junto al pozo enseñando. Vemos multitud de ambientes en el cual el Maestro de Israel, el Dios encarnado, como un Maestro, como alguien que enseña. Pueblo que estaba sumido en tinieblas, luz le resplandeció. El Señor Jesucristo dice que Él nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz.
¿Y por qué estábamos en la oscuridad? Porque nuestro entendimiento estaba enceguecido, estaba entenebrecido nuestro entendimiento. Nosotros íbamos por el camino de pecado, por el camino de muerte, pero viene este maestro y nos enseña cuál es el camino de la vida. Y a través del conocimiento que nos da en su palabra, ilumina, nos hace ver el camino. Primero nos ilumina para que veamos las inmundicias y lo perdido que estábamos nosotros, que íbamos por el camino ancho, y nos muestra que ese camino era el camino de la muerte eterna, de la perdición eterna. Ahora nos dice que Él es el camino, y el camino del Señor es el camino que angosto, que este es el camino en el cual se toma la cruz y se sigue negándonos a nosotros mismos y le seguimos a Él. Que no miramos hacia atrás, sino que nuestra mirada está adelante, que no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantenemos firmes en el camino, que cada día nos despojamos de todo peso y de pecado que nos asedie y debemos correr cada día la carrera que tenemos por delante, que debemos correr de tal manera que podamos obtener nuestro premio, el galardón, que podamos estar delante del Señor. Esto es lo que hace el maestro: iluminarnos con el conocimiento, iluminarnos con la sabiduría, iluminarnos con la palabra del Señor. Ese pueblo que estaba en oscuridad, asentamiento de oscuridad, luz resplandeció. Esta luz nos comunica, esta luz nos enseña. Este es el maestro al cual nosotros no debemos perderle de vista. Este es el maestro en el cual nosotros debemos estar siempre atentos a Él, a su voz, a su palabra, a su enseñanza, a su corrección, a su amonestación, amados hermanos. Este maestro poseía toda la autoridad, porque es Dios. San Mateo capítulo 7. Versículo 28. El 24 leamos, por favor. El 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí encontramos a un maestro que está dando una instrucción, está comunicando una enseñanza poderosa, extraordinaria, maravillosa. Y él dice, este maestro está enseñando aquí, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, Él es el maestro que nos comunica toda verdad. Él es el maestro que nos enseña para vida eterna. ¿Qué sucede cuando nosotros ignoramos? ¿Qué sucede cuando nosotros despreciamos la sabiduría, ignoramos la sabiduría de Dios, o queremos imponer nuestra sabiduría? El Señor dice: ¿a qué compararé a un hombre prudente? Primero dice: el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Construir sobre la roca tiene garantía. ¿Cuál es la garantía del poder edificar sobre la roca? La Escritura dice que descendió lluvia, el verso 25, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, hacer conforme las palabras que nos dice este maestro nos da la certeza, la seguridad, la convicción sobre todas las cosas, que cuando nuestra vida está sustentada, edificada en la palabra, en lo que nos ha enseñado este maestro que es Dios, su vida permanecerá. No importa lo que venga a su vida. No importa la tormenta, el río, el ímpetu, no importa lo que golpee contra aquella casa, pero dice: no cayó
¿Por qué? La seguridad de la casa era la roca. Y la roca es Cristo. Él es el que nos enseña sabiamente. La Escritura dice, el que nos enseña provechosamente. Él es nuestro gran maestro. Y también dice, pero cualquiera que me oye, 26, estas palabras y no las hace, cualquiera puede escuchar al maestro, mi amado hermano. Es más, el maestro, al exponerse el evangelio, el maestro nos está hablando a todos, pero no todos hacen, no todos obedecen y toman el consejo del maestro. Pero con cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Había una admiración profunda en este maestro, porque les enseñaba. Entonces lo que nos está mostrando es que Cristo es un maestro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. Y era lo que podían ver ellos, que este maestro tenía una autoridad. ¿Por qué? Porque era Dios y les hablaba con poder, porque Él era el verbo, Él era el logos, Él era la misma palabra y era Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, dice la palabra de Dios en Juan. Y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que eran hipócritas. Encontramos entonces que este maestro es un maestro perfecto. En él no podemos encontrar ningún vicio, en él no podemos encontrar ninguna falta. Él es perfecto. Él es el que necesitamos para que nos guíe, para que nos enseñe y nos conduzca por el camino de la vida eterna. Él vino y nos enseñó, y en esta noche nos está recordando y enseñando, mis amados hermanos. Así que en tu oración debes dirigirte al Señor, de que Él es tu maestro. Oh maestro, enséñame, instrúyeme. Tú has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Pues el camino está revelado aquí, es el Evangelio, es Cristo. Y Él es el que nos abre el entendimiento, el corazón, y nos hace estar atentos a su palabra. Gloria al Señor. Entonces vemos que este maestro poseía total autoridad. Este maestro enseñaba con sabiduría, con poder, con autoridad, y la gente se admiraba, dice la palabra. Y cuando el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cristo era causa de admiración por su poder, por su sabiduría. Oh amados, y los maestros de Israel, todos los que eran maestros de la Torá, de la ley, no pudieron conocer que era el maestro de todos los maestros. Y fue cuando Él los increpó, que fue cuando comenzamos allí la palabra del Señor, cuando Él les dijo, entonces dijo, Él les dice, ¿y por qué? Pero vosotros no queréis, Mateo 23:8, pero vosotros no queréis que os llame Rabí, que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Escucha, entre los hombres hoy llaman a hombres padres. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el que nos enseña. Aunque la Escritura dice que Él puso maestros en la iglesia, pero sabemos que uno es nuestro maestro. Él es el que nos enseña a todos. A todos. Él es el que nos guía toda verdad por su Espíritu Santo. Hermanos, este maestro también tenía cualidades y capacidades personales, amados, lo que le hacían también a Jesús estar bajo su control, mis amados hermanos, y hacía también que todos los demás mantuvieran ese interés en el Señor. San Marcos,
capítulo 12, verso 35. Marcos 12, 35. Versículo 35 dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía, ¿qué? De buena gana. Entonces Jesucristo, en sus cualidades personales, Él mantenía, mis amados hermanos, vemos estas cualidades extraordinarias, y era que el Señor hacía y podía hacer que la gente mantuviera su interés en este gran maestro, porque la Escritura dice: y la multitud del pueblo lo oía de buena gana. Nosotros sabemos que Jesucristo fue rechazado por los sacerdotes, escribas, fariseos y todos estos grupos religiosos los cuales se manifestaban o estaban presentes en aquella época. Fueron sus enemigos, sus adversarios, y el Señor le dice claramente: ¿cómo ustedes dicen que es hijo de David si David le llama Señor y se sienta en mi diestra? Entonces Él le dice, cuando Él les explica esto, cuando le habla con esos escribas y fariseos doctos de la ley que se hacían llamar maestros, y les gustaba ser doctores y que la gente le rindiera interés, pleitesía, pero por eso se llenaban de odio, porque veían que la multitud se iba atrás de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les enseñaba con autoridad, porque les enseñaba con sabiduría profunda, y esto hacía que la multitud le pudiera oír de buena gana. El Señor siempre atrajo las multitudes. Hermanos, cuando nosotros somos enseñados por Cristo, nosotros debemos vivir de tal manera que podamos atraer a otros a Cristo, que nuestra actitud, que nuestro carácter, nuestra manera de enseñar es muy importante. Mire, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no saben enseñar. Nadie quiere estar con él, nadie quiere escucharle por su carácter, su actitud. Pero vemos en Cristo que nos enseña, Él como Maestro, como Dios, en su perfección, en su divinidad, en su conocimiento, nos enseña, y enseña de tal manera y de tal autoridad, y hace que el pueblo, la multitud, le oiga de buena gana. Gloria al Señor. Y les instruye el verso 38, dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas, y llaman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas de la sinagoga y los primeros asientos en las cenas. Y bueno, todo esto dice: y que devoran casas de viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirán mayor condenación. Entonces Jesucristo les hablaba con tal sabiduría, con tal poder, con tal autoridad, que ellos podían ver una diferencia entre lo que enseñaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y lo que enseñaba Jesucristo. Y la multitud se admiraba y le seguía a este maestro. Pero los sacerdotes se llevaban de odio y de violencia por el Señor, y por eso lo perseguían. Ellos decían: mirad que todo el mundo, todo el pueblo, todo se va tras él. Y dice la palabra que por envidia. Hermanos, no puede haber otro maestro en el cual anhelemos y deseemos ser instruidos, ser enseñados, ser dirigidos por el Señor. San Lucas 2:46. San Lucas 12:46, y vemos al Señor cuando era un niño todavía. Lucas 2:46.
Jesús. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. El Señor Jesús estaba perdido de sus padres, pero estaba en el templo. Los padres lo encuentran y él está sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos, el Señor Jesucristo es causa de admiración. El Señor, mire, hermanos, cuando uno lee los evangelios y encontramos las palabras del Maestro, debe causar ese impacto en nuestras vidas. Y si no lo causa, usted debe pedirle al Señor, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre, cause esa impresión y ese impacto en nuestras vidas. Hermanos, cuando lo que acabamos de leer hace un momento, cuando leemos del hombre sabio y el hombre necio, de esos dos constructores, esa es una palabra maravillosa, preciosa para nuestra vida. Debe impactarnos y llevarnos a una obediencia, a una fidelidad. Señor, yo quiero ser ese constructor sabio. Tú eres el maestro que enseña cómo edificar, cómo levantar una vida de obediencia, de sujeción. Le compararé al hombre que hizo así. Eso significa, el que hizo significa que obedeció, guardó, atendió, creyó y lo consideró un hombre. En ese sentido, en su naturaleza humana, lo consideró como el maestro, como el sabio de todos los sabios. Recuerde que hay un pasaje donde el Señor Jesucristo dice que no hubo otro rey como Salomón más sabio, pero que uno mayor que quién, que Salomón. En Salomón ningún rey, escucha bien, no se levantó ningún otro rey con la sabiduría de Salomón, porque el Señor dice que no había otro como él. Pero vino el sabio de todos los sabios, y el que le dio la sabiduría a Salomón. Él es. Y aquí uno mayor. Dice que la reina de Saba vino de tan lejos, dice que viajó de tan lejos a escuchar la sabiduría del rey Salomón. Esta mujer se dispuso en todo ese camino tan largo y quizás peligroso, pero ella se esforzó porque quería escuchar de sus propios oídos, estar frente a frente y escuchar la sabiduría del rey Salomón, que era tan famoso. Y el Señor Jesucristo condena a la multitud y le dice, ¿cierto? Dice aquí, uno mayor que Salomón, uno mayor, uno más sabio, el sabio de todos los sabios, y ustedes no quieren venir, no quieren escuchar. No podían reconocer que el Señor Jesucristo era un verdadero maestro, que estaba escrito, el Cristo. Dice, no llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Él es el único. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Él es el que nos enseña. Él es el que nos guía por el Espíritu Santo a toda verdad. A Él oír. No podemos escuchar a nadie, absolutamente a nadie más. Es la culminación de la revelación de Dios y de su voluntad para con su pueblo. Entonces encontramos aquí en que se maravillaban. Aconteció después de 3 días que hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. El Señor debe asombrarnos, el Señor debe causar esta maravilla, mis amados hermanos, debe causar esa admiración en nosotros, en nuestra vida. Y saben que el Señor dice que todo esto lo guardó para nosotros. Nosotros nos gloriamos en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Y dice que Dios nos la reveló a nosotros, a quienes quiso. O sea que somos unos privilegiados. Por eso a nosotros nos duele cuando la gente rechaza el Evangelio. Nos duele cuando la gente rechaza las palabras del Señor. Nos duele cuando la persona necia ignora, desecha la amonestación, la corrección bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa persona está edificándose en la arena,
y pronto vendrá su destrucción. Es triste cuando la persona no escucha el Evangelio, porque nosotros sabemos cuál es el fin. Dice la palabra, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si el hombre desecha las palabras del Maestro, las palabras del Señor, no quiero ser instruido, edificado, enseñado por Él, no tengo ninguna parte con Él entonces. Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hermanos, que Dios nos asombre, que Dios nos maraville a través de estudiar cada día las doctrinas de nuestro Señor, la obra de nuestro Señor, la gracia, el amor, la misericordia y la obra sustituta en la cual se dio por nosotros en esa cruz del Calvario. Hermanos, así que el Maestro también podemos verlo de una manera en las cuales corrige, enseña, instruye el Santo Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 4, versículo 31. Los discípulos le llevan de comer al Señor. Y el Señor corrige sus pensamientos equivocados. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Entonces el Señor lo que hace aquí es, mis amados, corregir los pensamientos que equivocamos. Ellos creían que alguien le había traído de comer, y el Señor les dice, les corrige: no es esto lo que debe satisfacer, no es esto lo que debe llenar al hombre. Lo que lo debe satisfacer y llenar es que pueda hacer la voluntad de ¿quién? Dios. Entonces el Señor corrige estos pensamientos errados de los discípulos. En Mateo capítulo 16, versículo 23. Es como maestro, Él corrige pensamientos equivocados. Como un maestro asombra, como un maestro posee autoridad, como un maestro escogió a sus discípulos. Predicó, no estaba limitado a un lugar, en muchos ambientes. Y lo que estamos viendo, corrigió pensamientos equivocados y nos demuestra que Él es un verdadero maestro, el Cristo, el Salvador. 16:23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces lo que hace el Señor es corregir pensamientos equivocados de quién. Él es maestro porque Él corrige nuestros pensamientos. Él es el que nos hace entender, te haré entender y te enseñaré. Hermanos, en nuestras oraciones todos los días debe estar esa parte: Señor, hazme entender y enséñame el camino cada día, el camino de tu voluntad, de tu verdad, de tu luz, de tu evangelio. Dame sabiduría, dame entendimiento y ayúdame a caminar por Él,
También el Señor como maestro advirtió consecuencias. San Mateo capítulo 5. Y dice la multitud, capítulo 5, versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en donde, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El Señor está diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor como maestro también advierte de consecuencias. Él también dijo, el fornicario, el de oro, terminado, trae en el reino de los cielos. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí no vendrá a la vida, sino que tendrá condenación. Él es un maestro, o sea, Jesucristo es el maestro por excelencia. Jesús como maestro es experto, lo conoce todo, nos dio todas las enseñanzas, todo el consejo, toda la instrucción, mi amado hermano, para la vida eterna y para conducirnos en este mundo. Por eso la Escritura lo dice en las epístolas: si habéis aprendido así, si hemos aprendido de Cristo, conducíos como hijos de Dios, porque le estamos aprendiendo a Él. Jesucristo no solamente era la comunicación del mensaje, Jesucristo vivía cada palabra. Él la vivía. Por eso le seguían, por eso veían la autoridad, el poder, que en Él no podían encontrarle tacha de ninguna manera. Y esto causaba la admiración y la atracción, y la gente se veía movida porque realmente era un verdadero profeta de Dios. Era el verdadero Dios que vino a convencernos. Advirtió consecuencias. Y encontramos en la palabra cantidades de advertencias que traen consecuencias buenas y también consecuencias malas. Él dijo, advirtió al hombre: si tú construyes sobre la roca, ¿qué pasará? Una vida firme. Si construyes sobre la arena, todo se acabará. Todo terminará en grande ruina, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. También quiero anotarles aquí algo muy importante. El Señor Jesucristo como maestro se sirvió de toda variedad de elementos literarios y de la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? El Señor como maestro nos enseñó y usó simbolismos, paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, metáfora, hipérbole, parábola, proverbios. O sea, todo recurso literario, todo recurso para comunicar, para expresar, para enseñar, Él lo usó. Por eso el Evangelio tiene tanta riqueza. Es una cosa impresionante. Uno puede leer, mirar los Evangelios desde el beneficio para su alma, para su vida espiritual. Pero la palabra, más allá de encerrar ese beneficio espiritual, esa vida espiritual que tiene, ella nos comunica de muchas maneras. Así que el hombre no tiene ninguna excusa, porque Dios ha usado toda diversidad de lenguaje y de comunicación para que los hombres puedan entender y puedan comprender. Hermanos, Dios no usó ningún lenguaje angelical. Cristo vino a la tierra y no usó ningún lenguaje angelical. Cristo usó el lenguaje de los hombres. Dios se comunicó con el lenguaje de los hombres. Dios se comunicó con las maneras narrativas de los hombres, para que pudiésemos entender y comprender. O sea que Él es el verdadero maestro. Usó todos los recursos literarios de comunicación para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Necesitamos oír al maestro. Necesitamos
escuchar su mensaje. Necesitamos oír lo que Él vino a comunicarnos, porque es un mandamiento de Dios el Padre. Hermanos, oír a Jesucristo, escuchar a nuestro Maestro y Salvador, es un mandamiento de Dios el Padre. Se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él que oír. Es un mandato de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad por el Espíritu de Dios. Él es el que nos enseña provechosamente. Él es el que Dios estableció como maestro para enseñarnos, sacarnos de nuestra ignorancia, sacarnos de nuestra ceguera espiritual, sacarnos de nuestra pérdida en la cual estamos, de nuestra ruina en la cual estamos. Él nos enseñó a comunicarnos con nuestro Padre. Él nos señaló todo. Este es el Maestro. Jesucristo como Maestro es Dios, quien nos revela todas las cosas. Y para terminar es San Mateo 11. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, el que Dios nos revele esto, el que no estén escondidos para nosotros, el que tengamos hoy el conocimiento, es porque a Dios el Padre le ha agradado eso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, todos los hombres somos ciegos hasta que Cristo no sea revelado en nuestra vida. Pero recuerde algo, que esto no es de nosotros, es aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Así es que nosotros somos afortunados de que el Señor haya querido revelar, nos ha llamado con amor eterno y revelado y enseñado, y nos envió a su Hijo Jesucristo como un maestro para enseñarnos y guiarnos y conducirnos a la vida eterna. Así que Él es tu maestro, Él es mi maestro, Él es el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos instruye. Así que eso nos da y nos indica que tenemos una dependencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Como qué? Como maestro. Cada uno de nosotros tenemos una dependencia de Él como maestro. Debemos venir constantemente a Él y ser maravillados por el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche en tu Hijo Jesucristo, porque en Él nos has concedido un maestro, Señor. Un maestro que ama enseñar, que ama instruir, corregir, amonestar, instruir en justicia. El propósito de este maestro es enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Todos sin Cristo estábamos perdidos. Tu palabra dice que Satanás había enceguecido nuestro entendimiento, pero Cristo nos ha iluminado con el conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Gracias, Señor, por la luz del Evangelio, por la iluminación del Evangelio, bendito Rey, porque tú nos haces cada día, como dice tu palabra, te haré entender, cada día nos hace entender y nos enseña el camino que debemos seguir, Señor. Seguir tus pisadas sin apartar ni a derecha ni a izquierda. Señor, haznos entender y comprender las cosas que ojo no vio ni oído yo, pero son las que Dios ha guardado y preparado para los que le aman, a quien tú has querido revelarlas, Señor.
Muéstranos cada día tu voluntad. Enséñanos, Señor, a conocerlo. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres quien nos enseña provechosamente, Señor. Tú eres quien instruye a tu pueblo. El pueblo que estaba en oscuridad, en asentamiento de oscuridad, tú resplandeció. Ilumínanos con el conocimiento de tu palabra, Señor. Instrúyenos, Señor. Eres nuestro Maestro. ¿A quién más iremos?, dijo Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro reconocía que solo tú eres el Maestro, Señor. Solo tú tenías sabiduría, palabras y sabiduría eterna. La sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, pura, sin incertidumbre ni hipocresía, llena de paz y de buenos frutos, Señor. Enséñanos, Señor. Instrúyenos en tus caminos. Tu palabra dice que Cristo hace en nosotros lo que es agradable delante de ti. Oh Maestro, enséñanos a hacer tu voluntad y a vivir de acuerdo al estándar tuyo, Señor, para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. En los méritos de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor.